Jóvenes de tercer semestre, buen día. Bienvenidos a su clase de Historia de México. Antes de entrar al tema central que nos va a ocupar este semestre, trataremos de explicar qué es la historia. Según el autor, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo y examina el hecho humano en las condiciones de su época y la sucesión de estas. La historia es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad humana. También se señala que la historia, bien entendida, es la memoria social, merced a la cual se hace inteligible la vida presente. Entonces, la historia no es la simple enumeración de datos reunidos al azar. Relata los hechos en su sucesión, mostrando las leyes a que se sujetan. Precisamente por ello adquiere su carácter de ciencia, al superar el terreno de lo aislado y casual y penetra al campo de lo que está sujeto a la ley. Entonces, la sociedad humana es un conjunto de individuos y la historia, por tanto, relata lo realizado en estos. Sin embargo, su campo no es la descripción o el estudio de la vida individual de algunas personalidades, sino que fija su atención en los movimientos sociales. De tal manera que la historia nos va a ayudar a comprender a nosotros como individuos y como sociedad qué hechos nos han sucedido para que nuestro presente como individuos y como sociedad sean entendidos. Si nosotros no conocemos nuestra historia, simple y sencillamente no tenemos ni idea de qué futuro nos depara, puesto que no conocemos nuestro pasado. Antes de continuar, hagamos un pequeño ejercicio. Respóndanlo ustedes. Quiero pensar que ustedes sí saben el nombre y el apellido de papá y mamá. También quiero pensar que conocen el nombre y apellido de abuelos paternos y abuelos maternos. Vamos más a nuestra historia personal. ¿Conocen ustedes el nombre y apellido de sus bisabuelos paternos y maternos? Creo que la mayoría no. Y eso es un gran desinterés. Basta con preguntarle a papá o mamá, oye, ¿cómo se llamaban tus papás? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Y así nosotros podremos entender algunas circunstancias de carácter personal e individual. Así de importante es la historia si esto lo trasladamos a nuestro estado, a nuestra región, a nuestro país, nuestra nación, a nuestro continente y a nuestro mundo. Esa es la historia y por eso es importante que nosotros la conozcamos. Entrando a la materia, vamos a hablar acerca del poblamiento de América. ¿De dónde procedimos nosotros? ¿Somos originarios de América? ¿Nosotros somos independientes de los europeos, africanos y asiáticos? Pues no. Todo el mundo sabe, bueno, quiero pensar eso, que el hombre como tal evolucionó a Homo sapiens en África y de ahí comenzó a emigrar hacia otras partes, las cuales fueron Europa y posteriormente Asia y posteriormente América. El origen de los primeros pobladores ha sido un tema de discusión interminable. De hecho, algunos aseguran que pues el hombre americano, al no ser originario de aquí, tuvo que haber venido de otro lado, forzosamente. Y entonces vamos a encontrar que efectivamente existe la teoría del hombre que cruzó por el estrecho de Bering. Pero en la actualidad, apoyándose en nuevas ciencias y nuevas metodologías de antropología,
Se han encontrado en Brasil y en la parte del país Chile, así como en la parte oeste de Estados Unidos. Se han encontrado diferentes herramientas y restos de fogatas en cavernas o cuevas. Y entonces a esto se le ha hecho estudios lingüísticos, así como se ha practicado ingeniería genética aplicado al ADN mitocondrial, y se han demostrado que los nativos actuales que habitan el continente americano lo poblaron inclusive muchísimo más atrás de los 15.000 años. Algunos afirman o fijan la fecha entre 60 y 100.000 años atrás, cuando el hombre americano apareció en este continente. Obviamente sigue en debate, algunos dicen que nada más son 15.000 años, pero obviamente se está demostrando en base a estos estudios que definitivamente el hombre americano está entre 60 y 100.000 años. La teoría del cruce del hombre por el estrecho de Bering se refiere a varios científicos, y entonces se han apoyado en diferentes disciplinas, como es la antropología, geografía, paleontología, arqueología y obviamente historia, y han llegado a la propuesta de que el hombre había llegado de Asia, proveniente de Asia, y atravesando el estrecho de Bering. Este estrecho de Bering, que está hacia el norte, muy al norte de los dos continentes, prácticamente es Asia y América. En esa época el nivel del mar estaba relativamente 100 metros más abajo, y por lo tanto una serie de islas estaban intercaladas, y también estábamos en una glaciación. Y según los científicos, los mamuts, las grandes manadas que iban emigrando, si eran perseguidas por los asiáticos, los cuales sin darse cuenta pasaron a otro continente, el continente americano, y por lo tanto llegaron a colonizar de una u otra forma toda esta porción de América. A eso se le conoce como la teoría del origen único, es decir, que nada más por ahí pudieron haber accedido otros humanos al continente americano. Sin embargo, hay otra teoría que se llama la teoría del origen múltiple. ¿Por qué? Porque existe otra teoría. En el año 1925, un investigador de apellido Méndez Correa opinó que el continente americano fue poblado también por el sur, desde Australia, pasando por la Antártica, cuando presentaba condiciones favorables para el tránsito de personas. Y entonces, al estar el mar tan bajo, también pudieron haber pasado por esta parte, poblando la parte del sur. Pero encontramos, como ya vimos en Brasil y en Chile, también otros rasgos físicos de humanos americanos. Y entonces algunos aseguran que también de Polinesia, a través de pequeñas embarcaciones, llegaron a colonizar esta parte de Sudamérica. Por lo tanto, esto último se llama la teoría del origen múltiple, ¿sí? La cual, según explican esto, el poblamiento de América se dio por varias rutas, no solamente siendo la de Bering o de la Antártida, sino también la de la Polinesia. Para el estudio al cual nos vamos a referir, que es Historia de México, vamos a ver que existen varios antropólogos que comenzaron según las características de los diferentes pobladores, sobre todo de Norteamérica, lo que hoy es México y parte de Estados Unidos, van a clasificar las áreas geográficas culturales y las van a dividir en tres grandes áreas.
La primera es Aridoamérica, la segunda Oasioamérica y la segunda Mesoamérica. Nosotros en nuestra clase vamos a especificarnos o a concentrarnos en Mesoamérica. Todas las culturas que se desarrollaron en esta área geográfica, cultural, las cuales obviamente las vamos a ver cada una de ellas, como son pues, los olmecas, tehuacanos, mexicas, nahuatlacas, en fin, paulatinamente. La próxima clase continuaremos. Gracias por su atención. No olviden sus evidencias. Cuídense mucho.